Buenas tardes, hermanos. De nuevo nos vemos por este medio y vamos a comenzar orando, esperando que todos se encuentren bien, protegidos por la sangre de Cristo. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias un día más por permitirnos por compartir de tu palabra, Señor. Te ruego para que tú nos des la fuerza para poder soportar esta situación por la cual estamos pasando. Y te doy gracias de poder tener este privilegio de compartir con los hermanos, aunque sea en la distancia. Esperando que lo que vayamos a compartir sea de tu voluntad, te damos gracias en el nombre de Jesús. El Señor nos dice que nosotros somos la luz y la sal de este mundo, que debemos de ser ejemplos para la gente. Y si buscamos en Mateo capítulo 5 y los versículos 13 y 14, el Señor nos habla y nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. A veces nosotros parece que nos escondemos, que estamos en un círculo cerrado y no estamos iluminando el camino a otras personas. La sal tiene unas características especiales. Vemos como antiguamente y hoy en algunas ocasiones a la carne, al pescado se le salaba para que se mantuviese y no se echase a perder. Así el Señor nos está comparando esa sal, y nosotros tendremos que dar sabor a la vida. Nosotros tenemos que intentar ser esa sal que cura esos alimentos. Nosotros tenemos que ser diferentes, y aunque estamos viviendo en este mundo, no pertenecemos a este mundo, a ese mundo que está perdido y que ha apartado la vista de nuestro Señor Jesucristo, que se ha desviado de los caminos. Nosotros tenemos que ser esa sal que nos habla la palabra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 4, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y es cierto que en muchos momentos nos menosprecian, se ríen de nosotros, pero nosotros tenemos que seguir manteniéndonos firmes. En ese camino es el único camino que nos va a llevar a la presencia del Padre. Y para eso, si nosotros queremos cumplir con esa comisión, nosotros tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Y cuando llegamos a un lugar donde hay oscuridad, tenemos que iluminar eso, llevando la presencia del Espíritu Santo a esos lugares. Si vemos que estamos en una habitación totalmente a oscuras, que no se ve nada, y encendemos una pequeña luz, se ilumina todo. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. No que nos demos golpe de pecho, no que digamos a alta voz que somos hijos de Dios, que somos cristianos, no. Que seamos testigos fieles del Señor. Esa sal de la que hablamos, que preserva esos alimentos de la corrupción. Hemos de ser nosotros también siendo testigos y llevando la presencia de Dios a esos lugares donde llegamos, para su gloria y su honra, que es a quien tenemos que dársela. Se habla que en la antigüedad, cuando atacaban en esa guerra una aldea, llenaban de sal sus campos para que no diesen fruto. Pero igualmente tenemos que ser nosotros tenemos que ser la sal. Y cuando llegamos a un sitio donde está esa enfermedad
espiritual. Seamos esa sal que cura, seamos esa sal que trae salud en este caso. Es como cuando te ponen para una herida infectada antiséptico. Pues nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso porque es lo que el Señor nos está demandando. En Lucas capítulo 14, versículo 34 y 35, también el Señor nos dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Una sal que no tenga sabor, no se la vas a echar a la comida. Tenemos que aprender a buscar en la palabra de Dios, a profundizar en ella, pero para aplicarla a nuestra vida, para aplicarla a todas esas cosas que vayamos a hacer. Y la luz, como dije antes, ilumina un poco de luz en una gran oscuridad, lo ilumina todo. Pero en muchas ocasiones nosotros llegamos a un lugar de oscuridad y nos adaptamos a la oscuridad y seguimos viviendo la oscuridad. Vas a buscar algo y si no hay luz, pues no puedes encontrarla, si no es que tropiezas, claro. Pero cuando tú llegues a un lugar, cuando tú vas como emisario de nuestro Señor, cuando tú llegas a ese lugar que está viviendo en la oscuridad, no es para estar ofendiendo, castigando, criticando a esa gente, sino testificando de Cristo. Que si quieren aceptar ese mensaje de salvación, va a ser una bendición. Tú siembra la palabra, siembra con tus actitudes, siembra con tu testimonio y ya el Espíritu Santo se va a encargar de todo lo demás. Tú siembra que Él va a dar el crecimiento. No te rindas, no te canses, no te aburras. Tenemos que hacer lo que se nos enseña en la palabra de Dios, practicar lo que dice la palabra de Dios, entenderla, estudiarla, para no cometer errores, ponernos en las manos del Señor por medio de la oración, para que Él nos guíe a llevar ese mensaje de una forma correcta. En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando tú tienes unas plantas y las dejas en la oscuridad, al poco tiempo se pierden. Necesitan el sol, necesitan la luz. Cuando tú quieres leer un libro, tienes que tener luz. El estar viviendo en oscuridad, el estar viviendo apartado de esa luz que nos habla el Señor, que Él es la luz, como dice aquí. Cuando dice otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Él ilumina nuestro camino, Él ilumina nuestra vida, Él nos da todo aquello que necesitamos. Y si no, nos marchitamos. Pero también en Mateo 13:33 habla de la levadura, aparte de la luz y de la sal. Y dice, otra palabra les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando tú haces ciertas cosas en la cocina, preparas ciertos alimentos, has de poner levadura. Y hay veces que se malentiende la palabra, lo que es levadura en la palabra de Dios.
La Biblia habla de la levadura como símbolo de corrupción. Pero 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y hay veces que cuando empezamos a leer la Biblia, nosotros los hombres empezamos a añadirles cosas o explicaciones que nada tienen que ver con lo que Dios nos quiere decir. Y estamos hablando, no que no se pueda comer esa levadura que utilizamos en la cocina, ¿eh? Estamos hablando, porque a veces entendemos las cosas o las aplicamos literalmente. Estamos hablando que nosotros no podemos participar de ciertas cosas del mundo. No podemos participar de la vida de pecado. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Al mundo ya el Señor lo venció. A las cosas del mundo el Señor las venció. Hermanos, seamos la luz y la sal. Hay expertos en salto de longitud y... Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y Él nos está demandando ser la luz y la sal, ser testigo de su obra, ser herramientas en sus manos, rendirnos a Él para servirle a Él, para darle la gloria a Él, no para gloriarnos nosotros. Porque si algo podemos hacer es porque Él lo permite y porque Él nos da la fuerza y el poder por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos alcanzar a toda criatura. Esperando que todos se encuentren bien en este momento, a pesar del aburrimiento, a pesar de todo esto. Yo les invito a que aprovechen este tiempo para estar en contacto con el Señor, para hablar con Él, para leer su palabra y profundizar en ella. Tenemos muchas horas a hacer los quehaceres que tenemos que hacer, valga la redundancia, y dedicarle tiempo al Señor. Tiempo que quizás en otro momento, a causa de nuestras actividades, no le hemos estado dando. Ahora no tenemos excusa. Aparta un poco de tiempo para el Señor. Señor, gracias porque tú un día más abres esta ventana de poder dirigirnos a tus hijos, aquellos que nos congregamos ahora mismo en Jesús es la puerta, tu iglesia. Te ruego que tú nos animes a estar en contacto contigo, de que tú nos des fuerza, que tu Espíritu Santo nos dirija y que tenemos mucho tiempo ahora para poder estar mucho más en contacto contigo, que seamos capaces de dejar otras cosas para dedicarla a ti, Señor, porque tú, Dios Todopoderoso, nos dedicaste a tu Hijo unigénito para que nos diera la salvación y la vida eterna. Oh, gracias, Señor, gracias. Te ruego que tú nos hagas tomar decisiones sabias para seguir soportando este encierro. Gracias, Padre amado, te doy en el nombre de Jesús. Amén.